en esta imagen, o en este espécimen, tendríamos aquí lo que correspondería al triángulo posterior, ¿no? El triángulo posterior del cuello, el cual se encuentra en la parte lateral. Recuerden que en la región anterolateral encontramos estos triángulos. En la región anterior, el triángulo anterior, en la región lateral, este que se le conoce como el triángulo posterior. Entonces, este triángulo posterior está limitado por el borde posterior del esternocleidomastoideo, está limitado por el borde anterior del trapecio, y hacia abajo estaría la parte tercio medio de la clavícula, tercio medio de la clavícula. Entonces, a ver, un elemento que podemos resaltar en este momento es que sobre la superficie del esternocleidomastoideo está discurriendo esta arteria, perdón, esta vena, que es la vena yugular externa, ¿sí? Esta vena yugular externa se forma cuando se une esta vena, que es la rama posterior de la vena retromandibular, y esta otra vena, que es la vena auricular posterior, ¿no? Entonces, repito, en la superficie del esternocleidomastoideo observamos la vena yugular externa, que se forma por la confluencia de la rama posterior de la vena retromandibular y la vena auricular posterior. Ahora, vamos a tratar de observar. Entonces aquí, básicamente, vamos a separar esta que es parte de la... y vamos a encontrarnos con lo que sería el piso del triángulo posterior. Ahí vamos a encontrar básicamente en el piso, en la parte superior, tendríamos al esplenio de la cabeza, este que es el elevador de la escápula, y luego tendríamos a los músculos escalenos, el escaleno anterior, el escaleno medio y el escaleno posterior. Entonces, esos son músculos que están en la parte de este triángulo posterior, conformando el piso, es decir, las estructuras más profundas. No hay que olvidar que sobre esta superficie habrá algo que los está cubriendo, ¿no? Acá algo se puede ver de eso, que viene a ser la fascia. No. Recuerden, las fascias cervicales, había una fascia superficial, tejido celular subcutáneo, y una fascia profunda. Esta fascia profunda, a su vez, se dividía en una fascia ya de revestimiento prevertebral y pretráqueo, ¿sí? Justamente esta sería la prevertebral, ¿sí? La prevertebral va a rodear a todo. No, que acá obviamente para ver los músculos y diferenciarlos se va a retirar, pero de esta manera se deja una parte de lo que sería, ¿no? Porque es la que va a cubrir a estos músculos. Un elemento vascular que vamos a poder encontrar acá está representado por el plexo braquial. Plexo braquial, y aquí tendríamos los troncos, básicamente, ¿no? Tronco superior, tronco medio y el tronco posterior, inferior, superior, medio, inferior. Ellos salen entre el escaleno anterior y el escaleno medio, ¿sí? Estos dos escalenos lo que van a constituir es una especie de triángulo, ¿no? Al cual se le llama triángulo interescaleno, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver. Ese sería el denominado piso, ¿no?
justamente eso, ¿no? El piso del triángulo. ¿No? Entonces, si vemos ahora por acá, tendríamos igual el músculo principal, que es el esternocleido mastoideo. Esta sería, igual que esta, la vena yugular externa, ¿no? La vena yugular externa. Y luego podemos ver algo de lo que sería el piso. Acá con más propiedad se puede ver esta telita que parece blanquecina, ¿eh? Es justamente parte de lo que es la fascia prevertebral. La fascia prevertebral. Ya están acá uniendo estos músculos, o cubriendo estos músculos. Y luego aquí, por ejemplo, tendríamos a estos músculos ya, que forman la parte de los músculos prevertebrales, ¿no? Los músculos prevertebrales, el largo del cuello sería este. El largo del cuello. Y esto que está cubriendo acá, fascia prevertebral, ¿no? La fascia prevertebral cubre todo lo que es la parte posterior del cuello, ¿no? Ahí se ve con más claridad la fascia prevertebral. Otro elemento importante que podemos destacar aquí es este de acá, que vendría a ser como el nervio espinal, ¿no? El nervio espinal, porque luego se va a introducir por debajo de este músculo, que es el músculo trapecio, ¿no? Este es el trapecio, pues. Entonces, el trapecio. Y este justamente va a ser el que va a dar inervación, tanto a este que sería el elevador de la escápula y al trapecio, ¿no? Entonces, también es un componente que se puede encontrar en el triángulo posterior. Entonces, es lo poco que podemos ver del triángulo posterior. Ahora nos iríamos a la parte posterior, que es la nuca, ¿no? Entonces, en la nuca había un grupo de músculos superficiales y otro grupo de músculos profundos. Dentro de los superficiales íbamos a destacar a este músculo, ¿no? Que vendría a ser trapecio es este acá, el trapecio, ¿sí? Trapecio acá lo distinguimos, todo esto es el trapecio, ¿no? Más grueso.
¿no? Entonces el trapecio sería el más superficial. Luego vendría lo que vendría a ser el esplenio de la cabeza, que sería este de acá, ¿sí? A su costado, y el esplenio del cuello. Entonces tendríamos este esplenio de la cabeza se origina en las apófisis espinosas, ¿no?, de las vértebras C3, C7 y T1 hasta T3, y de ahí se dirige hacia arriba para insertarse en la apófisis mastoides, ¿no?, juntamente con este músculo que es el esternoesteidomastoideo, y en la línea nucal superior. Luego tendríamos hacia su costado y lateral al esplenio del cuello. Este esplenio del cuello también se origina en la apófisis espinosa desde T3 hasta T6. ¿Sí? El esplenio del cuello. Y es el que va a ir a insertarse en las apófisis transversas, ¿no?, en las apófisis transversas de las 3 primeras vértebras cervicales, ¿no?, del atlas, que es el C1, axis, que es el C2. Dentro de las funciones va a ser la de extender la cabeza y el cuello, y también la flexión y rotación lateral del cuello. Eso es lo que vamos a tener. Por debajo de ellos vamos a tener semiespinoso de la cabeza. ¿Sí? Este es el semiespinoso de la cabeza. Entonces, este músculo se origina en las apófisis articulares superiores de C4 a C7 y en las apófisis transversas, ¿no?, desde T1 hasta T6 hacia abajo. ¿Y en dónde va a ir a insertarse? En el espacio que hay entre la línea nucal superior y la línea nucal, en la línea nucal inferior. En ese espacio, en ese intersticio, ahí va a ir a insertarse. El otro músculo que está en posición lateral sería el longísimo de la cabeza. Se origina en las apófisis transversas desde C4 hasta T4, y de ahí se dirige hacia arriba a insertarse en donde, en la apófisis mastoide, sobre todo en el borde posterior de la apófisis mastoide. Y luego tendríamos el grupo de músculos más profundos. El grupo de músculos más profundos. Creo que ahorita acá no se puede ver bien, ¿no? Vamos a esperar que acaben los compañeros para
Sí, recuerden que en la parte más profunda de los músculos profundos están los llamados músculos suboccipitales, ¿no? Los suboccipitales. Entonces, a ver, básicamente, luego lo completamos con otro músculo. Entonces, aquí vamos a tener dos músculos rectos posteriores. El que está en posición medial es el recto posterior menor, ¿sí? Donde se va a originar, en el tubérculo posterior del atlas, en el tubérculo posterior del atlas, y desde ahí las fibras se dirigen a insertarse en la línea nucal inferior. El otro músculo, no lo vemos muy bien acá, vendría a ser el músculo recto posterior de la cabeza. Si aquí está el recto posterior menor, a su costado estaría el recto posterior mayor. Un recto posterior mayor. Ese recto posterior mayor se origina acá, en la apófisis espinosa del axis. Y de ahí se dirige igual hacia arriba y hacia lateral a insertarse en la línea nucal inferior. Los otros músculos son el oblicuo mayor y el oblicuo menor. Bueno, acá básicamente este que estamos viendo acá es el oblicuo menor, ¿sí? O oblicuo superior también. ¿Dónde se origina este músculo oblicuo menor? Se origina en la apófisis transversa del atlas, la apófisis transversa del atlas. Y desde ahí se dirige hacia arriba a insertarse también en la línea nucal inferior, ¿no? La línea nucal inferior. Acá es donde se forma un triángulo, ¿no? Un triángulo. Bueno, lo que no estamos viendo acá es el músculo oblicuo inferior o mayor. Debería estar acá, así debería estar. Se pierde un párpado. La idea es que acá hay un triángulo llamado triángulo suboccipital. Triángulo suboccipital, que está limitado por el recto posterior mayor, por el oblicuo superior o menor, y aquí el oblicuo, no se ve, pero estaría acá el oblicuo mayor o inferior, el triángulo suboccipital. Y ahí uno de los elementos que se debe destacar es la presencia de la arteria vertebral, en el fondo la arteria vertebral, que va a estar ingresando a la cavidad craneal a través de esta zona aplanada del arco posterior, que se llama el surco vertebral. Entonces, el surco vertebral. Vamos a apostarnos nosotros, compañeros, a ver qué tienen, para ver algo. Nuevamente, ¿no? Para recapitular, teníamos aquí al esternocleido mastoideo. El límite es parte del límite anterior. Aquí tendríamos cubriendo, más o menos como si humano fuese el trapecio, y aquí el tercio medio de la clavícula, ¿no? Entonces, en el fondo lo que veríamos vendría a ser el piso, ¿no? Y ahí en el piso estaría básicamente el esplenio, el elevador, este es el elevador de la escápula, y los músculos escalenos. Aquí el escaleno anterior y el escaleno medio, ¿sí? Los reconocemos, ¿por qué? Porque entre ellos va a estar emergiendo los troncos del plexo braquial.
bueno, si hay algo que podemos mencionar acá, por ejemplo, es este nervio de acá, bastante delgadito, que se relaciona con la cara anterior del escaleno, anterior, ¿no? Este es el nervio frénico, ¿no? Que está formado por C3, C4 y C5, ¿no? Este de acá es el nervio espinal, ¿no? El nervio espinal, ahí está, el nervio espinal, que obviamente va a continuar su recorrido. Y luego ya nos iríamos a la parte posterior propiamente de la nuca. Entonces, uno de los primeros elementos que veríamos correspondería pues a los músculos esplenio, ¿no? Entonces, aquí tendríamos el esplenio de la cabeza, este de acá, todo este de acá, y más delgadito, pequeño a su costado, el esplenio del cuello, el esplenio del cuello. Entonces, esplenio de la cabeza, todo esto, y esplenio del cuello. Entonces levantamos estos músculos y observaríamos a los músculos que corresponden a los complejos, ¿sí? Este que es el complejo mayor o semiespinoso de la cabeza, y este que sería el complejo menor o longísimo de la cabeza también. Y ya levantando esto, tendríamos luego a los músculos suboccipitales. Los músculos suboccipitales. Entonces acá sí se puede ver con más claridad que vimos hace rato, ¿no? Que sería el recto posterior menor de la cabeza, el recto posterior mayor de la cabeza, el oblicuo mayor o inferior, y este sería el oblicuo menor o superior. Justamente los músculos oblicuos y este recto posterior mayor de la cabeza son los que van a formar este triángulo llamado triángulo suboccipital. Y en ese triángulo suboccipital destaca la presencia de este nervio, el nervio suboccipital menor, que es la rama posterior de C1, y también destaca la presencia de la arteria vertebral, ¿no? La arteria vertebral. Entonces, eso dentro de este triángulo suboccipital. Ahora, también destaca este nervio grueso y amplio, que es el nervio suboccipital, mayor, nervio occipital mayor. Este que está acá es el nervio occipital menor, rama posterior de C1. Este es el nervio occipital mayor, que es la rama posterior de C2. Entonces, por ejemplo, estos músculos que son los esplenios y los complejos van a estar inervados principalmente por este nervio, ¿no? Por ramas de este nervio. Mientras que los oblicuos, por ejemplo, principalmente por ramas de este nervio que es el occipital menor o rama posterior de C1. Ahora, en cuanto a la función, estos músculos suboccipitales, por ejemplo, los rectos tienen la función principal de extender la cabeza, pero los oblicuos, sobre todo los oblicuos mayores, no, sino que su función principal es la de rotar la cabeza. Entonces esto era lo que no hemos podido ver en el cuadro 6. Nuevamente, por ejemplo, ¿qué músculo sería este de acá? Está
delante de estos troncos, el escaleno anterior, el escaleno, el triángulo interescaleno. Lo que aquí se está tratando de destacar es la presencia del plexo cervical. En el borde posterior del músculo esternocleidomastoideo, más o menos en la mitad, hay un grupo de nervios que va a emerger. Corresponden a las ramas superficiales del plexo cervical. El plexo cervical está formado por C1, C2, C3, C4. ¿Sí? Porque recuerden que el plexo braquial está formado por C5, C6, C7, C8 y T1. Entonces, ese plexo cervical tiene estas ramas. Por ejemplo, acá se observa este nervio que se dirige hacia arriba y en diagonal. Este sería el nervio auricular mayor. Este otro nervio se dirige hacia adelante en forma transversal. Este sería el nervio cervical transverso. Y estos otros de acá se dirigen hacia abajo, hacia la región clavicular y hacia la región acromial, ¿no? Vendrían a ser los nervios supraclaviculares, ¿no? Los supraclaviculares. Estos todos son nervios sensitivos, ¿sí? Las ramas superficiales del plexo cervical son nervios sensitivos. En cambio, los nervios profundos del plexo cervical van a ser nervios motores. Van a ser nervios motores. Ya. Eso es básicamente lo que pasa. Habría otro nervio acá que se dirige hacia arriba, ¿no? Que sería bordeando el borde posterior, sería el nervio occipital menor. El nervio occipital menor. Bien, eso es básicamente lo que nos quería mostrar, ¿no? La idea es ir complementando lo que se puede ver muy bonito y muy anatomy, complete anatomy, complementarlo con lo que se puede ver. Cada uno tiene sus limitaciones, sus ventajas y sus desventajas. Muy bien, los dejo ahí. Claro. A ver. En la parte superficial, por detrás del borde posterior del esternocleidomastoideo, aparecen una serie de nervios que son ramas superficiales del plexo cervical. Entonces, el plexo cervical está formado por las ramas anteriores de C1, C2, C3 y C4. ¿Sí? Las ramas anteriores, recuerden, un nervio raquídeo sale y se divide en una rama anterior y una rama posterior. Las ramas anteriores pueden formar plexos, pero las ramas posteriores no. Entonces, si estamos hablando acá de plexo cervical, obviamente se ha formado a partir de las ramas anteriores, ¿sí? Y decimos de C1, de C2, de C3, C4. ¿Ah? Entonces, este plexo cervical tiene ramas superficiales y tiene ramas profundas. Las ramas superficiales
emergen justamente por detrás del esternocleidomastoideo y son ramas sensitivas. Por ejemplo, hay algunas que se dirigen hacia arriba en forma diagonal, cruzando al esternocleidomastoideo hacia la oreja, es el nervio auricular mayor, generalmente formado a partir del C2. Habría otro de aquí que no lo vemos, que sigue por el borde posterior, el nervio occipital menor, C2, C3. Y hay este, por ejemplo, le vamos a poner así en esa dirección, que recorre transversalmente el cuello. Entonces sería el nervio cervical transverso. ¿Sí? Y hay otros que se dirigen hacia abajo, hacia la zona clavicular y acromial. En conjunto son los nervios supraclaviculares. Y ellos se originan básicamente de C3 y de C4. Y hay otro grupo de nervios que son profundos de este plexo cervical también. Habrán escuchado hablar del asa cervical. Esa asa cervical. El nervio que hace un ratito mencionábamos, que era el nervio frénico, es otra rama profunda. Y las ramas profundas del plexo cervical son motores. ¿Sí? Mientras que las ramas superficiales son sensitivas. Esa era más o menos la idea. Ya. Ya, muchachos. Nos vemos entonces. Listo.